¿Sabían que hay profesores particulares para hijos de familias ricas que están ultra cotizados? Que hay como un mercado de fichajes de profesores particulares, gente que cobra dinerales. Yo tampoco lo sabía. Les voy a dar otro dato que me ha dejado boquiabierto, y es que se calcula que Reino Unido ingresó hace un par de años 150.000 millones de euros gracias a los estudiantes extranjeros matriculados en sus universidades. Para que se hagan una idea, el turismo dejó ese mismo año en España 156.000 millones de euros. Más o menos lo mismo. ¿Qué les parece el dato? Bueno, todo esto lo he aprendido leyendo un libro magnífico, muy interesante, Educación Universal, ¿por qué el proyecto más exitoso de la historia genera malestar y nuevas desigualdades?, publicado con la editorial Debate. Un libro que han escrito a cuatro manos Lucas Gortázar, que es el director del área de educación del Centro de Políticas Económicas de ESADE, y Juan Manuel Moreno, que es catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de la UNED. Lucas, Juan Manuel, enhorabuena, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo estáis? Con la criatura recién parida, con el libro. Bueno, pues buscando opiniones y espero que no sean muy hirientes, por otro lado. Está bien, está bien. Bueno. Aliviados de verlo fuera, la verdad. Sí, ¿no? Sí. Esto pasa con los libros. Sí. Que uno se queda ya, cuando lo ve en imprenta, se queda bien tranquilo. Y luego pensando que no es tan bonito como te creías. Joder, ¿en serio? Sí. Bueno, ya sabes, la depresión posparto, sí, ¿no? Ya. Bueno, vamos a ver. Hay muchísima gente que está volviendo al cole estos días. En algunas comunidades han empezado ya, en otras empiezan el lunes, el martes. Y hay una frase que posiblemente salga en todas las conversaciones entre deberes, trabajos, disciplina, que es: la educación va de mal en peor. ¿Esta frase se sostiene o no se sostiene? No se sostiene. No se sostiene. Y creo que además, aunque en buena medida salga desde dentro del sistema, es una manera cruel de dispararnos al pie y de básicamente ningunear al profesorado. Entonces, a lo largo de la historia, a lo largo de los siglos, se ha venido diciendo que la educación está cada vez peor y que las nuevas generaciones están cada vez peor formadas. Imagínate si fuera cierto, ¿dónde estaríamos ahora, ¿no? En el caso de España, aún asumiendo que la educación vaya de mal en peor y que el nivel esté bajando, famoso, ningún padre, ninguna madre te va a reconocer que el colegio de sus hijos es muy malo. Ni en una encuesta, ni en una entrevista que le hagas. Ninguno. Nadie en España te va a decir que la educación infantil o preescolar es de mala calidad. Nadie. Nadie te va a decir que la educación primaria en España es mala, de mala calidad. Nadie ni siquiera te va a decir que el sistema universitario es malo y que la proliferación de chiringuitos privados últimamente y tal es preocupante, e incluso de alguno público. Nadie te lo va a decir porque a la gente le parece que está bien que haya una diversidad de la oferta universitaria y tal. Pero sobre la secundaria... Ahí está el tema. El malestar, el nivel baja, pero es en ese periodo, del 12-18 más o menos. Ese es el problema, porque en el resto parece que no es problema. Entonces, ¿qué ocurre ahí? ¿Qué es lo que pasa ahí, ¿no? Es la última frontera de la democratización educativa, ¿no? Es el haber expandido y hecho obligatorio esa parte del sistema, es la que ha hecho estallar las costuras, la que ha hecho desde adentro incluso del sistema que la gente sienta que tanto crecimiento ya es malo. Eso es una tesis muy extendida, ¿no? La que vincula la caída del nivel a la democratización del aprendizaje. Efectivamente. Pero por el caso de España, y por terminar de contar la historia, ir a los datos, ¿no? La democratización de la educación secundaria, el hacer una educación secundaria obligatoria para todos, ocurre en 1970, fundamentalmente con una ley franquista que eleva la educación obligatoria hasta los 14 años. Lo que era el bachillerato secundaria elemental, el 10-14, lo convierte en la famosa EGB, que hoy se percibe como la edad dorada de la educación española. Esa es la primera democratización de la educación secundaria en España, una ley franquista. Y la segunda es la famosa LOCSE de 1990, 20 años después, que eleva 2 añitos más, de 14 a 16, la obligatoriedad y te convierte ya la llamada ESO, educación secundaria obligatoria. Fíjate, 2 leyes de 2 regímenes distintos, de 2 gobiernos muy distintos, pero con una política común. Sé que esto va a doler, duele a un lado y a otro, pero los países serios en materia de educación son justamente así. Hay una línea de progresión independientemente de cuál sea el color político del gobierno.
¿Qué ocurrió a partir de 1990? Es otra historia, algo se rompió. Pero hasta 1990 éramos un país bastante serio en materia de educación. Esa tendencia de la que nos hablaba Juan Manuel Lucas nos va a llevar, intuyes, a hacer obligatoria la educación más allá de los 16 años en algún momento, a futuro, a medio o largo plazo. Bueno, hay un debate, yo creo, subyacente en España que está ahí, que viene en parte de la formación profesional, también la escuela concertada, con su deseo de recibir más subvenciones y de, digamos, llegar a una cierta gratuidad o acercarse a la gratuidad, pide esa expansión. Desde la izquierda también, en términos de oportunidades, yo creo que eso es algo que puede llegar. Portugal lo hizo hace unos años y funcionó razonablemente bien. Aquí sería una especie de listón al que nos obligamos a poner más recursos, ¿no? Que, como sabes, en educación están muy disputados en España, no siempre es fácil movilizar recursos y es probable que lo veamos en los próximos años, sí. ¿Qué más cosas tenemos que aprender? Por ejemplo, has dicho Portugal hizo eso y le ha ido bien. ¿Qué más cosas están haciendo de forma, no sé si experimental, países de nuestro entorno que digamos, oye, ¿y si aprendiéramos de esto en concreto? ¿Qué ha hecho alguien? Pues mira, a veces encuentras sorpresas, ¿no? Y esto es un poco una cosa que ahí en la parte final del libro tratamos de poner encima de la mesa, ¿no? Hubo una época al principio de PISA y tal, había que aprender de los que lo hacían bien, y entonces peregrinábamos a Finlandia y luego a los otros sitios y demás, ¿no? Pero si uno mira historia de reformas educativas, intenta encontrar esos patrones comunes, subyace siempre una apuesta muy grande por prestigiar la profesión docente, por ponerla en el grupo de las profesiones top de una sociedad, con lo que ello conlleva, que no es ni solo reconocimiento en forma de salarios y condiciones laborales, ni solo exigencia, tienes que hacerlo mejor porque no lo haces lo suficientemente bien, ¿no? Y una de las cosas que tratamos de argumentar es que los países que han sido capaces de encontrar un equilibrio razonable entre exigir y pedir a la profesión docente y a la vez dar y prestigiar y reconocer en términos laborales, en términos sociales, en términos de estatus, son aquellos que han conseguido, digamos, cambios importantes, ¿no? Y puedes encontrarlos en los lugares más insospechados, ¿no? Y empezamos ese capítulo hablando de México, luego pasamos a Estados Unidos y de repente llegamos a Cuba, ¿no? Que hizo eso durante las últimas décadas. Tiene probablemente, junto con Chile y Uruguay, el mejor sistema educativo de América Latina, de acuerdo con las pruebas a las que organiza la UNESCO allí en América Latina. Y uno de los ingredientes centrales es cómo la profesión docente es una prioridad dentro de las políticas públicas. En España no lo es, ni lo ha sido. Y bueno, también tiene que ver el malestar que hoy tenemos en España, también tiene que ver con el malestar de la profesión, que se siente más descuidada que en otros lugares. Es realmente fuerte pensar que no sea la educación una apuesta clara por parte de los poderes públicos. Pero puede serlo, ¿eh? En muchos lugares, el liderazgo de 3, 4 personas, el apoyo de coaliciones o de grupos que se movilizan y que apuestan por ello, que desde la sociedad civil piden continuidad, piden ambición, uno encuentra historias y caminos que van hacia una mejora educativa clara. Pero en todo caso, y por no perdernos en estos últimos 20 años de, bueno, algunos lo llaman estancamiento, nosotros lo llamamos freno, porque no es estancamiento, es que seguimos incorporando gente a la secundaria, a las capas de la sociedad, digamos que más dificultad por su entorno sociocultural se han acercado a la escuela. Y eso hace que sea más difícil educar, pero si nos quitamos esos 20 años de la discusión, en realidad todos los países del mundo han logrado mejorar sus sistemas educativos. No hay prácticamente ningún país del mundo que, al contrario de la democracia, que está muy cuestionada en la mayor parte de los países del mundo, porque no hay democracia, salvo 2 o 3 países en el mundo, todo el mundo quiere seguir expandiendo sus sistemas educativos y seguir mejorando sus resultados, ¿no? Y esto no es solo porque, digo, hay una parte que es 3 o 4 liderazgos lo empujan, sino que también hay una demanda aspiracional que es cuanto más construyes un sistema, más quiere la gente que se siga expandiendo. De todas maneras, hay una frase que me ha llamado mucho la atención y es que decís, hoy sabemos que escolarización y aprendizaje no van de la mano necesariamente. Explicadme esto porque es antiintuitivo, ¿no? O sea, uno piensa que la escolarización
y el aprendizaje tienen que ir de la mano. Y no es así. Desgraciadamente no es así. Es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente, y por eso suele decirse cada vez más recientemente que hay una crisis de aprendizaje. No basta, sobre todo en la famosa secundaria, ¿no?, que es el nudo gordiano, la parte complicada del sistema, no basta con incorporar gente y ponerle una silla y una mesa. No basta con masificar la secundaria, con masificar la educación superior para que crezca o se desarrolle o mejore el aprendizaje, las competencias de aprendizaje, las habilidades de aprendizaje, el conocimiento, como quieras llamarlo. Simplemente estar sentado en el aula no asegura nada si no existe, sobre todo si no tienes el profesorado adecuado, si no tienes el apoyo adecuado, si no lo tienes también la familia, si no existe también la financiación, todas las condiciones que quieras. Entonces, simplemente hacer crecer el sistema sentando a gente en las aulas no es suficiente. Todo el mundo vale no para sentarse en el aula, sino para aprender. Claro, en el siglo pasado, sobre todo en el anterior, el paradigma era que no todo el mundo vale para aprender, no todo el mundo vale para estudiar, y sin embargo todo el mundo vale para enseñar. Nos hemos dado cuenta de que es justo al revés. Todo el mundo vale para aprender, y nos va la vida en ello, y no todo el mundo vale para enseñar. Igual que no todo el mundo vale para astronauta. Es una profesión complicadísima, de una enorme sofisticación y con una enorme responsabilidad, y no todo el mundo vale para enseñar, pero sí todo el mundo vale para aprender, por supuesto. Vosotros que lleváis años los dos estudiando la docencia y sus efectos, ¿qué criterios de criba creéis que de forma muy superficial pero se podrían aplicar para determinar quién sí vale para enseñar y quién no vale para enseñar? Bueno, yo creo que hay una dimensión clara que es la de aquello que se va a enseñar, que es en la que fundamentalmente nos centramos en los países de influencia francófona, y que tiene que ver mucho con la cultura que generan los sistemas de oposiciones y ritos de paso basadas bueno, genera toda una cultura y una manera de entender la educación que además es muy nuestra, ¿no? Pero que hay que incorporar otras dimensiones en la manera en la que seleccionamos docentes, que tienen que ver con su compromiso y vocación, con cómo se van a desenvolver en un grupo heterogéneo, en un aula, con cómo se van a relacionar con sus compañeros en el claustro, con qué capacidad tienen de relacionarse con las familias, y con una serie de habilidades prácticas que se tienen, pero que normalmente se aprenden, ¿no? Y que hay algunos que las tienen potencialmente más en su bagaje y otros que las desarrollan, ¿no? Lo importante no es solo eso, sino cómo cuando llegan a la profesión alguien les enseña a ser docente. Y eso no te lo enseñan en una universidad, en una facultad de educación, te lo enseñan en un aula, ¿no? Cómo esa inmersión a la profesión se produce necesariamente, cuando se produce bien, es bien acompañado, ¿no? Que es algo en lo que estamos fallando. ¿Hay una evaluación suficiente de los docentes? Estuvimos hace unos meses, al final de la temporada pasada, haciendo un programa desde la Universidad Autónoma de Madrid y estuvimos con muchos alumnos preparando el programa, y había algo que muchos de ellos nos decían, y es: a mí al final de curso me hacen valorar a mi profesor, incluso aquellos que sabemos que en años anteriores les han valorado mal, nos siguen dando la clase, y nos consta que nos siguen dando clase con los mismos materiales, con sus mismos PowerPoints, nos sigue haciendo exactamente lo mismo que hace 10 años. ¿Se valora suficientemente, se somete a algún tipo de valoración a los profesores? Bueno, tú sabes que no, en España no, realmente no hay ningún sistema establecido de evaluación del profesorado, desde luego no en el marco de la educación pública, igual que en realidad tampoco lo hay para ningún otro tipo de funcionario, y desde la profesión, pues, la primera reacción, yo soy profesor en el sistema educativo español, y la primera reacción es sí, bueno, pero ¿por qué nosotros? ¿Por qué no todos los demás? Es decir, esto así desde lo corporativo te lo digo. Sí hay sistemas más o menos informales, o a veces sistemas de autoevaluación, porque en realidad, como profesionales, quienes nos dedicamos a esto, esa evaluación sería la parte esencial de nuestro desarrollo profesional. Es decir, no es una evaluación amenazante, o no debería ser una evaluación amenazante de rendir cuentas, no sé qué y demás, sino
una oportunidad para seguir formándote y para el desarrollo profesional. Eso es exactamente lo que hace falta. Pero hilando un poco más fino sobre el tema del profesorado, la tensión, y en el libro se describe, creo que con México y con otros países y demás, pero nos vale en cualquier sitio del mundo occidental rico, tenemos por una parte esa necesidad de cribar a mejor gente, como es lógico, como en cualquier otra profesión, y al mismo tiempo tenemos un riesgo de déficit de profesorado cada vez mayor, sobre todo en ciertas áreas, matemáticas, tecnología, además y tal, que es gente que puede conseguir trabajos mucho mejor remunerados y con más perspectiva profesional en el mercado laboral. Y entonces, ¿cómo haces, cómo resuelves la cuadratura del círculo de que tienes que ser más exigente a la hora de reclutar profesorado y al mismo tiempo haces frente a un déficit que tiende a ir creciendo? No solo por ese motivo, sino por la carga burocrática, la responsabilidad, el desprestigio, etcétera. Hay gente que consigue mejores trabajos y se va. ¿Cómo vamos a hacer para atraer a mejor profesorado en este contexto? Ese es uno de los enormes problemas que tenemos a futuro. En España las cosas están relativamente bien, pero en África, fundamentalmente, la necesidad de docente ante un momento de explosión demográfica es absolutamente brutal. O sea que esto es un hecho real en muchos lugares. Muchos alumnos han estudiado con métodos pedagógicos centrados en el aprendizaje activo, más que en la memoria pura y dura, y ahora hay mucha gente que ve esas prácticas, esos enfoques educacionales como las principales sospechosas de la supuesta decadencia de la educación occidental. ¿Vosotros cómo lo veis? Pues mira, lo que yo creo es que, sobre todo en el caso de nuestro país, porque estamos en el debate de nuestro país, aunque el libro no es sobre España, es global, pero en el caso de nuestro país, lo que ocurre es que hace 25 años más o menos, a raíz de la LOCSE y demás, los temas pedagógicos, que hasta ese momento formaban parte de un debate más técnico, ¿no?, más práctico entre profesionales que otra cosa, de repente se politizan, se ideologizan. Lo pedagógico se ideologiza y empieza a formar parte del debate político, y esto ha ido increciendo en los últimos 25 años. Tiene un lado más corporativo que estrictamente político, pero aquí lo pedagógico ya es ideológico. Y algunos que somos más mayores nos acordamos de la famosa antipsiquiatría en los años 70, los años 80. En España vivimos una antipedagogía, que incluso es un género literario y que está en las redes permanentemente. Entonces es muy complicado tener un debate pedagógico fuera de esa politización y de esa polarización. Lo convierte en algo completamente imposible. Entonces, yendo al tema tuyo, de repente toda esa tradición del aprendizaje activo y demás, que data de hace 150 años y que pasa por nuestra institución libre de enseñanza, de gran memoria y tal, de repente todo eso parece ser que se ha ido a la basura, y se ha ido a la basura por motivos estrictamente políticos. Es tremendo eso. Es tremendo, sí, es tremendo. Quiero preguntaros, si os pido honestidad total, sé que es un tema delicado e incómodo, en estas semanas que tantísimo estamos hablando de inmigración, ¿hay datos que demuestren que en las aulas en las que hay altos índices de inmigrantes los resultados generales son mejores, iguales, peores? No, lo que hay puede ser que específicamente para inmigrantes, pero lo que sí que hay con más claridad datos es que allí donde hay una concentración de muchos alumnos con un nivel cultural y social muy bajo, esas aulas se vuelven muy difíciles de manejar y esas escuelas suelen tener peor rendimiento, ¿no? La concentración de esos alumnos en determinados centros hace que esto... Y sí, creo que supongo que si incorporamos en esa desventaja la desventaja de emigrar y de venir probablemente con una cultura diferente y en buena parte de los casos con una lengua diferente, pues seguramente lo veremos. Hablando de lenguas, ¿la lengua cooficial afecta a los niveles educativos? Mira, ese es un tema del que no hemos hablado en el libro, aunque estuvimos valorándolo, ¿no? En el libro habláis de cómo la lengua cooficial afecta al reclutamiento de profesores. Sí, ¿no? Sí, eso es. Casi la mitad de los niños del mundo se educan en una lengua que no es la que aprenden en casa. Por tanto, el tema de las lenguas
No es un tema exclusivamente nuestro, casi la mitad, más o menos. Si empiezas a sumar Asia, África y algunos países en América Latina, lo que pasa es que suele ser que el idioma de la escuela suele ser un idioma minoritario de la calle, mientras que el idioma del hogar suele ser mayoritario. Aquí pasa un poco lo contrario. Incluso con el catalán, ¿no? Que no son los idiomas mayoritarios de la calle y son los idiomas de la escuela, ¿no? Entonces, aunque son los idiomas que, digamos, no es la lengua global, ¿no? Entonces es un poco diferente la historia, ¿no? Lo que sí sabemos es que, con datos en la mano, que en el caso del catalán, el efecto de escolarizarte en catalán, siendo tu lengua del hogar, el castellano, es bajo o cero, no penaliza, y que en cambio con el euskera la diferencia sí, sobre todo ha crecido en los últimos años, es algo mayor. Es negativa y ha ido creciendo en los últimos años. Y a la hora de reclutar profesores también vosotros explicáis en el libro que esto genera problemas porque claro, la base de potenciales docentes en una sociedad con un idioma muy concreto es limitada, o sea, es finita, ¿no? Es que es pura física, ¿no? Si en el estanque hay solo 5 peces versus hay 500, voy a conseguir mejores peces si pesco donde hay 500. Y es fácil ver que... Sobre todo cuando me enfrento a lo que te decía antes, a ese déficit de profesorado en ciertas áreas, que no me permite ser tan selectivo. Entonces, bueno, lo decimos de una manera muy cruda en el libro. Son políticas que sacrifican igualdad y calidad por identidad. Empezaremos a ver países que, si son capaces de identificar docentes de otros países, pero que hablan su lengua, la lengua de su sistema educativo, empezarán a fichar fuera. Ya lo vimos hace poco, una noticia del Guardian. El Reino Unido estaba contratando docentes de otros países, incluso Jamaica, en fin, varios países. No, africanos, nigerianos, keniatas, jamaicanos. Habladme del mercado de fichajes, pero de altísimo nivel. Esto me ha llamado muchísimo la atención. El hecho de que se fichen a profesores buenísimos, como profesores particulares, pero estamos hablando de gente a la que se le pagan millones. Esto es un fenómeno en Asia, y en concreto sobre todo en Asia, en China, Hong Kong, India cada vez más, y hasta cierto punto Japón, Corea, pero es sobre todo un tema chino. Son los países donde se ha producido esa aceleración competitiva, ¿no? Esa extrema, y donde pues en torno al 90% de los estudiantes van a clases particulares e invierten en clases particulares, pero de una manera masiva, como digo. Entonces es un mercado que se ha desarrollado en consecuencia, muy salvaje, y donde Hong Kong, que es el caso que contamos con más detalle, pero en algún otro capítulo otros, el mercado de las clases particulares se parece al de la liga de fútbol. Hay auténticas estrellas que cotizan y que, claro, son profesores particulares, pero como grandes predicadores, que llenan cines. Llenan cines y la gente paga, y paga... Y las empresas que los contratan, estamos hablando de empresas chinas, de Hong Kong y demás, son empresas que alguna cotiza en Wall Street. Qué barbaridad esto, ¿eh? La nueva élite educativa dispuesta a pagar millones de... Bueno, estas son las clases medias asiáticas, ¿no? Lo de la nueva élite educativa... Las medias, ¿eh? Sí, o sea, quiero decir, son profesores que están dando clases a miles de alumnos que están dispuestos a pagar $100 al mes. Entonces, claro, el volumen es muy grande, ¿no? Y son dos mercados un poco diferentes, que es lo que empezamos contando un poco al principio del libro. Por un lado, fruto de esa globalización, de ese embudo de las oportunidades, de las mejores oportunidades, de esas dificultades para llegar a las mejores universidades, se han producido dos fenómenos que son diferentes pero que van en paralelo. Por un lado, las clases medias asiáticas y esa aceleración competitiva en la que familias de un solo hijo en China, por ejemplo, están gastando 15, el 20, el 25% del presupuesto familiar en clases particulares, muchos, cientos de millones de familias. Y luego ya están los casos más concretos de las familias de Hong Kong que están contratando graduados en Oxford y Cambridge para que sean básicamente, a razón de $100.000 al año, preceptores, tutores a tiempo completo de sus hijos en sus casas todo el rato. Pero son dos resultados del mismo fenómeno. Es exactamente lo que hacía la nobleza en Occidente en el siglo XVI.
Tal cual. Oye, decidme en qué somos muy buenos en España a nivel educativo. ¿Cuál es algo tiene que haber, una fortaleza clara española respecto a otros países de nuestro entorno en nuestro sistema educativo? Vamos a hacer un poco 1, 2, 3, responda otra vez Lucas y yo. Yo diría que una cosa en que somos muy buenos en muchas cosas, ¿vale? Yo creo que somos muy buenos en el nivel que tiene nuestro profesorado en general, a pesar de que a veces ni ellos mismos lo quieren admitir. Y creo que somos muy buenos en la red de escuelas rurales. Vale. Eso es un ejemplo para todo el mundo. Lucas. Yo creo que empezamos a ser bastante buenos en la formación profesional. Nos estamos empezando a parecer un país serio. Incluso algunas comunidades autónomas son excelentes en la formación profesional. Y la verdad, mientras hacíamos este libro, una idea como que me ha ido viniendo muchas veces es que tenemos un buen sistema universitario público para formar grandes cantidades de alumnos que muchos países occidentales no tienen. Muchos padres se están enfrentando estos días, o se van a enfrentar la semana que viene, a los deberes. ¿Hacia dónde va la historia? ¿Hacia dónde va el mundo? ¿A más deberes o menos deberes? Yo creo que el mundo va hacia más competición, a la gran carrera educativa global, y que no sé si la respuesta a eso va a ser más deberes. Desde luego va a ser más tiempo de dedicación por alumno a la educación, ¿no? Los padres pueden estar pensando que la educación va mal, pero desde luego se la toman muy en serio. Cada año gastan más dinero en sus hijos y desde luego el mensaje de la importancia de la educación yo no veo que esté cayendo en las familias, al revés, está en aumento. Educación universal, ¿por qué el proyecto más exitoso de la historia genera malestar y nuevas desigualdades? Editorial Debate, de Juan Manuel Moreno y Lucas Gortázar. Juan Manuel, Lucas, muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias a ti, Aymar. Gracias, un placer haber estado. Si es que hay algo que ver.